Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria que hemos hecho esta mañana a primera hora, porque ayer conocíamos a lo largo del día la admisión a trámite de la denuncia que interpusimos el pasado 20 de junio ante los juzgados de la ciudad de Sevilla y que finalmente fue asignada al juzgado de instrucción número 13, que ayer comunicaba a nuestros abogados el que se había admitido a trámite nuestra denuncia y, por tanto, la posibilidad que ya hemos materializado de personarnos como acusación particular para tener acceso a todas y cada una de las cuestiones que vayan derivando la investigación que desde ayer mismo el juez de instrucción número 13 dio orden de que se llevaran a cabo. Por tanto, lamento no haber podido trasladaros, como nos hubiera gustado, la información puntual a lo largo de estos meses, desde el 20 de junio, pero como comprenderéis, nuestra intención, después de más de un año y medio de investigación, de recopilación de información, era efectivamente conocer si todo lo que habíamos acumulado y todas las cuestiones que a nuestro juicio eran constitutivas de delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos, en definitiva, de una absoluta gestión de la contratación pública irregular, ilegal y abusiva, de derivación de presupuestos públicos a la iniciativa privada, era o no objeto de estudio y de admisión por un juez para llevar a cabo las investigaciones que estime oportuno y dirimir si finalmente, como nosotros entendemos, hay responsabilidades penales en este caso. Por tanto, lo primero que quiero aclarar es que estamos hablando de una cuestión que no es la que en estos últimos días han tenido acceso los medios de comunicación y que se publicaba, en este caso por el diario.es, en relación con el fraccionamiento de contratos en la sanidad pública andaluza por un importe de más de 450 millones de euros, sino que se trata de una cuestión anterior, e insisto, en la que llevamos desde marzo de 2023, detectando el que durante 2 años, desde la terminación del COVID y desde la autorización de los contratos de emergencia a la Administración, que como saben pudieron llevarse a cabo durante el periodo COVID, pero en la primavera del año 21 definitivamente las administraciones determinaron que ya no se podía utilizar ese procedimiento de contratación de emergencia y que por tanto había que comenzar a desarrollar de nuevo los procedimientos de contratación pública ordinarios, que son procedimientos en los que se asegura la concurrencia, la licitación pública y por tanto la rebaja de costes para la administración en los contratos de suministro, en las obras y en otras cuestiones, pues lo que nosotros habíamos detectado, que era el que desde esa fecha y desde esa prohibición el SAS, la Consejería de Salud, había hecho oídos sordos a esa derogación de la norma y había continuado exactamente igual, como si se siguiera en periodo COVID, durante nada más y nada menos que 2 años. ¿Cómo? Bueno, pues sencillamente a través de una fórmula que a nuestro juicio es absolutamente irregular y que es en donde está la base de la responsabilidad que a nuestro juicio consideramos son actos constitutivos de un delito de prevaricación, a través de los cuales se han llevado a cabo adendas y prórrogas de contratos de emergencia anteriores durante la época COVID, estirando, en este caso, la posibilidad de no tener que someterse a procedimientos ordinarios, a concursos, y por unas cantidades que al final prácticamente alcanzan los 300 millones de euros. Por tanto, hablamos de un modus operandi, no hablamos de un expediente puntual, ni hablamos de algo aleatorio o excepcional. Estamos hablando de que un mes tras otro y hasta prácticamente mediados del 23, incluso reconocido por el propio portavoz del Gobierno, Ramón Fernández, en sede posterior en San Telmo al Consejo de Gobierno, indicó en ese momento que a partir de mediados de ese año se volvería a recuperar los procedimientos de contratación ordinaria, no sé si lo recuerdan, nosotros sí, perfectamente, era un reconocimiento implícito de que se estaba haciendo de manera irregular, por otra parte, durante 2 años. En ese tiempo, efectivamente, las adjudicaciones que se han llevado a cabo por parte de la Consejería de Salud y del SAS son contrataciones a dedo. Por tanto, lo que tenemos por delante es la investigación al Gobierno del señor Moreno Bonilla por irregularidades claras, graves y por prácticamente 300 millones de euros
de contratación pública a dedo, de la que evidentemente empezaremos a enterarnos de quiénes son los principales beneficiarios. Porque efectivamente, miren, durante el COVID la contratación de emergencia estaba autorizada, pero cuando deja de estarlo, lo que se esperaba de una administración que pretende ser ejemplar y que lleva dando lecciones desde el primer día que es Gobierno de Andalucía, el del señor Moreno Bonilla y el Partido Popular, pues era sencillamente que hiciera como el resto de administraciones, que es volver a los procedimientos ordinarios. Es más, hubiéramos entendido que durante unos meses, justo después de esa primavera del 21, hasta la recuperación de los procedimientos ordinarios, se hubiese estado unos meses extendiendo o prorrogando esos contratos de emergencia anterior. No fue así, no fue así. Sencillamente se generó un sistema de trabajo al margen de la legalidad y decidiendo por parte del SAS y la Consejería de Salud quién iba a trabajar y quién no, a quienes se les incrementaba la facturación y a quienes sencillamente pues no se les encargaba nada. Y de esa forma, efectivamente, saltándose los procedimientos, saltándose los mecanismos de contratación, pues lo que ocurre es que efectivamente se beneficia a uno y se perjudica a otro y, sobre todo, al final lo que se genera es un deterioro de las arcas públicas, que es donde está el segundo delito a nuestro juicio, porque evidentemente cuando no hay concurrencia o cuando no hay licitaciones públicas y hay adjudicaciones a dedo, algo que, como saben, no está permitido en la contratación pública, pues se produce al final un quebranto de los recursos públicos porque estamos pagando más por las mismas cosas, suministros, obras, etc. No estamos hablando de una cuantía menor y, insisto, no estamos hablando de un tema excepcional. Estamos hablando sencillamente de lo que entiendo los directivos de la Consejería de Salud entendieron que pues era la impunidad de intentar seguir funcionando en la sanidad pública sencillamente como les diera la gana. Y a eso se ha sumado, como hemos conocido en estos últimos días, fruto de, por cierto, informes de los interventores de la propia Junta en una auditoría de la Cámara de Cuentas, es decir, ya no estamos hablando solo de una investigación del Grupo Parlamentario Socialista, sino que estamos hablando de la Cámara de Cuentas de Andalucía, estamos hablando de interventores de la propia Consejería de Hacienda, que han venido a decir que, pues sencillamente no solo efectivamente se ha producido el abuso de la contratación de emergencia, sino que además se ha producido algo que está absolutamente tipificado, que es el fraccionamiento de contratos. Como ustedes saben, los contratos menores están perfectamente regulados en la Administración, es por una cuantía inferior a 30.000 euros y lo que en este caso ha instaurado y de una manera generalizada el Partido Popular en el Gobierno del señor Moreno Bonilla y en esta consejería, ya veremos si también en algunas otras más, es justamente el saltarse esa norma de contratación que permite excepcionalmente por debajo de esa cuantía adjudicar a dedo y sencillamente por encima de esa cuantía fraccionar en contratos de menos de 30.000 euros lo que son claramente contrataciones o obras o contrataciones de suministro de mucho mayor importe. Y en este caso no estamos hablando tampoco, como antes, de una cuantía menor, porque más de 450 millones de euros, insisto, como desvelaba la información publicada por el diario.es, no es una cuestión menor. Por tanto, y termino, situación procesal, admitida a trámite y comunicado ayer a quienes formulamos la denuncia. Por cierto, la denuncia se formuló por los 30 parlamentarios del Grupo Parlamentario Socialista a título personal, con firma y DNI. A partir de ahora, y lógicamente en su admisión a trámite, el juez nos da la posibilidad de la personación como acusación particular para tener acceso a todos y cada uno de los trámites y las investigaciones que se vayan produciendo. En ese sentido, es obvio que además de la no solo denuncia del 20 de junio, sino de la ampliación de denuncia que hicimos en julio en 2 ocasiones, porque fuimos obteniendo mayor información, me refiero el 4 de julio y me refiero el 30 de julio, a esas 2 ampliaciones de la denuncia, ahora sumaremos, lógicamente, las nuevas informaciones y los nuevos datos de los informes de la intervención y de la propia Cámara de Cuentas en relación con esta otra cuestión del fraccionamiento de pago. Por tanto, estaríamos hablando de en torno a esos 300 millones iniciales a dedo, más estos 450 que se detectan por este análisis de la auditoría. Todo esto se va a poner a disposición, ya lo está, de la justicia. A partir de ahora, la justicia investigará. Nosotros en sede parlamentaria lo intentamos a través de preguntas parlamentarias, a través de peticiones de información, lo intentamos incluso solicitando una comisión de investigación, que fue finalmente el detonante de que, ante el voto negativo del Partido Popular, presentáramos la denuncia en los tribunales. Hemos agotado todas las vías parlamentarias, nadie nos puede hablar de judicialización de la política, nosotros utilizamos la política y el Parlamento para acceder a la información y además yo mismo,
yo mismo hace un año trasladé, en este caso, al Gobierno información de lo que estaba sucediendo y de lo que habíamos detectado, ante lo cual no tuve luego ningún tipo de contestación ni de información al respecto. Eso sí, a partir de noviembre y diciembre empezamos a ver una sucesión de ceses que terminaron finalmente con la crisis de gobierno de julio y el propio cese de la única persona que quedaba, que era la titular de la consejería, la consejera de Salud. Así que estos son los hechos e, insisto, tenéis que comprender que hemos ido procediendo tal y como nos pedían y aconsejaban nuestros abogados para que el juzgado en el que finalmente recaía nuestra denuncia pudiera analizarla en profundidad, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de conocimiento y, una vez analizado, decidir si se admitía a trámite o no. Hemos conseguido hasta el final y no ha sido fácil, no solo por la lógica de vuestras preguntas de si denunciábamos o no, lo que por otra parte estábamos diciendo públicamente, sino también por tener que aguantar, y me lo vais a permitir, al Partido Popular y a algunos de sus representantes, señor Repullo, señor Martín y algún otro, pues más o menos permitirse la chulería de dudar hasta el mismo día de ayer de si esto era sencillamente cortinas de humo del Partido Socialista. Bueno, pues la cortina de humo sencillamente es una investigación judicial y ahora menos lecciones del Partido Popular y más explicaciones de lo que lleva pasando en la Consejería de Salud en estos 2 años de mandato y en el final del mandato anterior.